Hola, muy buenas a todos. En esta clase vamos a continuar con el capítulo 4. En esta ocasión vamos a hablar sobre la tercera ley de Newton, que dice así: una fuerza que actúa sobre un cuerpo siempre es el resultado de su interacción con otro cuerpo. Así que las fuerzas siempre vienen en pares, ¿verdad? Nosotros no podemos ejercer una fuerza sin que el objeto al cual estamos ejerciendo la fuerza nos ejerza una fuerza a nosotros. Por ejemplo, al patear un balón de fútbol, la fuerza hacia adelante que el pie ejerce sobre él lo lanza en su trayectoria, pero sentimos la fuerza que el balón ejerce sobre el pie. También, por ejemplo, cuando nosotros pateamos algo muy duro, entonces el dolor que sentimos es debido a la fuerza que ese objeto a nosotros nos aplicó. En todos los casos, la fuerza que ejercemos sobre el otro cuerpo tiene una dirección opuesta a la que el cuerpo ejerce sobre nosotros. Y los experimentos indican que las fuerzas que se ejercen mutuamente son iguales en magnitud y opuestas en dirección. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Cuando pateamos un balón, yo le aplico una fuerza al balón, o sea, una fuerza A sobre B, mi pie sobre el balón. Pero el balón al mismo tiempo me ejerce la misma fuerza a mí al pie, exactamente con la misma magnitud, pero en la dirección contraria. Entonces, ese es el principio de la tercera ley de Newton. Dice, si un cuerpo A, por ejemplo, ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, una acción, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero dirección opuesta y actúan sobre cuerpos diferentes. Esto es muy importante, ¿verdad? Que las fuerzas acción y reacción actúan sobre cuerpos diferentes. O sea, la fuerza que ejerce la bola sobre el pie y el pie sobre la bola, ¿verdad? Son dos objetos diferentes. Entonces, en general, podemos escribir que la tercera ley de Newton como la fuerza de A sobre B del pie sobre el balón es igual a menos la fuerza de B sobre A del balón sobre el pie. Entonces, a este tipo de fuerzas le llamamos par, acción y reacción. Por ejemplo, eh, acá en este diagrama podemos ver algunas fuerzas. Entonces, viendo primero el diagrama A por acá, yo tengo cuáles son las fuerzas que están interactuando con esta manzana. Por ejemplo, la fuerza que le ejerce la Tierra a la manzana y la fuerza que le ejerce la mesa hacia arriba sobre la manzana. Si se fijan, estas dos fuerzas no son un par de fuerzas acción y reacción debido a que están actuando sobre la manzana, o sea, sobre el mismo objeto y el par de fuerzas acción y reacción eh, actúan sobre objetos diferentes. Por ejemplo, vamos a ver acá el inciso B, dice, acá tengo la fuerza que ejerce la Tierra sobre la manzana, o sea, la fuerza gravitacional, ¿verdad? Y la fuerza que ejerce la manzana a la Tierra. En este caso, si vemos, sí es un par de fuerza, acción y reacción, porque tenemos que acá la fuerza se está ejerciendo sobre la Tierra y aquí la fuerza se está ejerciendo sobre la manzana. Entonces, en este caso sí tenemos un par de fuerza, acción y reacción, ¿verdad? La fuerza que ejerce la Tierra sobre la manzana y la fuerza que ejerce la manzana sobre la Tierra, ¿verdad? Porque también de algún modo la manzana está atrayendo a la Tierra, así como la Tierra atrae a la manzana.
pero debido a que la masa de la Tierra es demasiado grande comparada a la de la manzana, entonces la aceleración con la que la manzana trae a la Tierra es muy pequeña. Entonces por eso no podemos notarlo, podríamos decir, y solo vemos el movimiento de, de la manzana hacia la Tierra. Entonces este sí es un par acción y reacción. Por ejemplo, acá también otro par acción y reacción es la fuerza que ejerce la mesa sobre la manzana y la fuerza que ejerce la manzana sobre la mesa. Aquí tenemos la fuerza sobre la manzana y la fuerza sobre la mesa. Entonces son dos objetos diferentes. Entonces en este caso sí tenemos también un par de acción y reacción. Ahora, ¿qué pasa si yo quito la mesa en algún momento? Entonces si yo tengo estas fuerzas y yo quito la mesa. Entonces si se quita la mesa, entonces se me va a eliminar se me va a eliminar esta fuerza. La fuerza que ejerce la mesa sobre la manzana. Y también la fuerza que ejerce la manzana sobre la mesa. Estas fuerzas se me van a eliminar, ¿verdad? Porque ya no voy a tener la mesa. Entonces únicamente me va a quedar la fuerza que ejerce la tierra sobre la manzana y la manzana sobre la tierra, que es las fuerzas que teníamos por acá. Entonces aquí podemos notar entonces cuáles serían fuerzas acción y reacción y cuáles no serían fuerzas de acción y reacción. Por ejemplo, yo tengo acá un hombre que está alando pues un objeto por acá. Entonces vamos a ver qué tipo de fuerzas están interactuando tanto con el objeto, con la cuerda y con la persona. Entonces, por ejemplo, acá en la mano tenemos pares acción y reacción. O sea, es la fuerza, por ejemplo, la fuerza que le ejerce la mano sobre este objeto para alarlo, pero al mismo tiempo yo tengo la fuerza que le ejerce el objeto, en este caso sería la cuerda, sobre la mano, ¿verdad? Entonces en este caso yo sí tengo un par de fuerzas acción y reacción. Y acá por ejemplo yo tengo la fuerza que ejerce la mano sobre la cuerda y la fuerza que ejerce el bloque sobre la cuerda. En este caso no constituyen un par de fuerzas acción y reacción, ya que no actúan sobre ya que actúan sobre el mismo objeto. En este caso actúan sobre R, que R es la cuerda. Entonces en este caso no es un par acción y reacción. Por ejemplo, acá este sí es un par acción y reacción, porque tenemos la fuerza que ejerce el bloque sobre la cuerda y la fuerza que ejerce la cuerda sobre el bloque, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos que las fuerzas están actuando sobre objetos diferentes, sobre la cuerda y sobre el bloque. Entonces, en este caso sí tenemos un par de fuerzas acción y reacción. Por ejemplo, acá tenemos la fuerza que ejerce la cuerda sobre el bloque, y por acá yo tengo la fuerza que ejerce la mano sobre la cuerda. Estas fuerzas no necesariamente son iguales, porque por ejemplo esto va a depender, por ejemplo, de si yo estoy moviendo este bloque o yo no le doy la fuerza necesaria para que yo pueda mover ese bloque. Estas cuerdas dicen
estas fuerzas son iguales, solo si la cuerda está en equilibrio o se considera sin masa, ¿verdad? Entonces, si esta cuerda está en equilibrio, nosotros sí podemos decir que, que estas fuerzas son iguales, pero si yo comienzo a mover, a mover este objeto, entonces yo ya no podría decir si estas fuerzas son iguales o no, porque si yo comienzo a mover este objeto, entonces la tensión en la cuerda va a cambiar, entonces ya las fuerzas cambiarían. Para continuar, y algo muy importante, son los diagramas de cuerpo libre para resolver problemas con las leyes de Newton. Los diagramas de cuerpo libre es algo que vamos a utilizar prácticamente en todos los ejercicios que vamos a solucionar en este capítulo, y vamos a tomar en consideración lo siguiente con respecto a los diagramas de cuerpo libre. Por ejemplo, para empezar, la primera ley de Newton y la segunda se refieren a un cuerpo específico. Al usar la primera ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero en una situación de equilibrio, o la segunda ley de Newton, en una situación sin equilibrio, debemos decir desde un principio a qué cuerpo nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, debemos de nosotros identificar con qué cuerpo estamos trabajando y cuáles son las fuerzas que están interactuando con ese objeto. Eso es muy importante. Ahora dice, solo importan las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces, por ejemplo, si yo voy caminando, por ejemplo, si voy caminando en la playa, entonces para yo poderme mover, yo tengo que ejercer una fuerza a la arena, y al mismo tiempo la arena me ejerce una fuerza a mí, ¿verdad? Pero cuando nosotros hagamos diagramas de cuerpo libre, solo vamos a utilizar una fuerza del par acción y reacción. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el pie como mi objeto a estudiar, entonces la fuerza que voy a considerar es las fuerzas que están interactuando con el pie. Entonces, en este caso sería la fuerza que ejerce la arena sobre el pie, o la fuerza que me ejerce la tierra sobre el pie también. Entonces, cuando elaboremos diagramas de cuerpo libre, únicamente nos van a importar las fuerzas que están interactuando con el objeto que yo estoy identificando, ¿verdad? Eso va a ser muy importante. Muy importante es que no vamos a tomar las fuerzas, el par de fuerzas acción y reacción, porque cuando yo tomo el par de fuerzas acción y reacción y hago la sumatoria de fuerzas, pues me daría igual a cero prácticamente. Entonces no me interesa en este caso los dos tipos de fuerzas, sino solo las fuerzas que están interactuando con un dicho objeto. Entonces, ¿qué más? Los diagramas de cuerpo libre son indispensables para identificar las fuerzas relevantes. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama que muestra solamente el cuerpo elegido, libre de su entorno, con vectores que muestran magnitudes y direcciones de todas las fuerzas aplicadas sobre el objeto por todos los cuerpos que interactúan con él. Entonces, cuando nosotros elaboremos un diagrama de cuerpo libre, y ya vamos a ver cómo se elaboran diagramas de cuerpo libre, entonces debemos de identificar todas las fuerzas que están interactuando con el cuerpo, ¿verdad? Para eso es que nosotros elaboramos un diagrama de cuerpo libre. Entonces, por ejemplo,
Cuando nosotros elaboremos diagramas de cuerpo libre, el objeto que estemos estudiando lo vamos a considerar como un punto. Entonces, por ejemplo, una persona que va a comenzar a correr, ¿qué tipo de fuerzas están interactuando con ella? Entonces, colocamos acá el punto como que es la persona y decimos, por ejemplo, acá yo tengo un tipo de fuerza, es la fuerza gravitacional, ¿verdad? Que siempre va a estar aquí en la Tierra. Entonces va directamente hacia abajo, hacia menos y. Y también tenemos la fuerza que ejerce el bloque sobre la corredora. Entonces es un bloque que está acá a cierto grado de inclinación. Entonces, y ese bloque le ejerce una fuerza a la corredora y esta fuerza es indispensable para que ella comience a moverse, ¿verdad? Entonces, esta y esta fuerza serían las fuerzas que interactúan con esta persona. Y por acá yo tendría las componentes de esta fuerza, ¿verdad? Tanto la componente en Y como la componente en X. Por ejemplo, un basquetbolista, cuando un basquetbolista salta, por ejemplo, y está en el aire, la única fuerza que está interactuando con él es el peso, que es la fuerza que lo atrae nuevamente a la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando uno está en el aire o en caída libre, la única fuerza, la única fuerza que está interactuando con uno es el peso. Obviamente, ignorando resistencia del aire y otros fenómenos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando un basquetbolista está en el piso y quiere saltar? Entonces, por ejemplo, cuando va a saltar, para que este jugador pueda saltar, debe haber una fuerza que le ejerce el piso sobre él, para que él se pueda, para que esta fuerza lo haga saltar. Entonces a esta fuerza le llamamos fuerza normal, ¿verdad? Que es la fuerza que ejerce la superficie sobre los zapatos de él. Y también tenemos el peso, ¿verdad? Que el peso actúa en todo momento. Ahora, por ejemplo, cuando alguien está en el agua, y esto lo vamos a ver creo que en el último capítulo que vamos a estudiar, cuando estudiemos fluidos, aquí vamos a tener diferentes tipos de fuerzas. Entonces, tomo como un punto a la persona que está nadando y por ejemplo, cuando alguien está nadando, tenemos diferentes tipos de fuerzas. Por ejemplo, tenemos el peso siempre, ¿verdad? Tenemos el peso. Tenemos la flotabilidad, que es una fuerza que tiende a movernos hacia arriba cuando estamos en el agua, y esto depende, ¿verdad? De nuestra densidad. Depende si nuestra densidad es mayor o menor que la del agua. Normalmente, si nuestra densidad es menor que la del agua, entonces esta fuerza va a ser mayor, vamos a tender a flotar. También tenemos la fuerza de empuje. Que la fuerza de empuje es la fuerza que, que el buceador está ejerciendo con los pies o con las manos, ¿verdad? Es la fuerza que él ejerce sobre el agua para poder nadar. Y también tenemos la fuerza de arrastre. Y esta fuerza de arrastre es la fuerza que impide que él nade, ¿verdad? Y esta fuerza es, por ejemplo, igual a la fuerza de arrastre del viento, por ejemplo, que no deja que un objeto tenga cierta velocidad. Entonces, esta fuerza de arrastre es lo que me frena a mí y lo que me impide, por ejemplo, nadar muy rápido. Entonces, para que yo pueda moverme rápido en el agua, ¿verdad? Yo tengo que esta fuerza de empuje tiene que ser mucho mayor que la fuerza de arrastre. Por ejemplo, alguien que no puede nadar es porque
no puede dar una fuerza de empuje suficiente y la fuerza de arrastre es mayor. Entonces, por lo tanto, no va a poder moverse en el agua. Entonces, de esta forma nosotros vamos a trabajar con los diagramas de cuerpo libre, y para ver un poco más sobre los diagramas de cuerpo libre vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio que vamos a realizar es el ejercicio 4.8. El ejercicio 4.8 dice así: usted entra a un elevador, se para sobre una báscula y oprime el botón subir. También recuerda que su peso normal es de 625 newton. Comience a contestar cada una de las siguientes preguntas dibujando un diagrama de cuerpo libre. Si el elevador tiene una aceleración de 2.50 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuánto se lee en la báscula? Bueno, vamos a contestar primero ese inciso A. Vamos a hacer un dibujo primero para ilustrarnos qué es lo que tenemos. Entonces yo tengo un elevador, ¿verdad? Un elevador, y en el piso de ese elevador tenemos una báscula. Y yo estoy parado acá, ¿verdad? Yo estoy parado ahí. Entonces, como el elevador está subiendo, entonces el elevador tiene una aceleración hacia arriba. Y esa aceleración, le voy a colocar E sub B. ¿Y de cuánto va a ser? Dice acá, si la aceleración, si el elevador tiene una aceleración de 2.50 metros sobre segundo. Lo vamos a tomar positivo porque nosotros vamos a tomar el eje Y positivo hacia arriba y el eje Y negativo hacia abajo. Entonces tenemos esta aceleración, ¿verdad? Y tenemos siempre la aceleración debido a la gravedad hacia abajo, ¿verdad? Que es A sub Y menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué es lo que me pregunta el ejercicio? Dice, si el elevador tiene una aceleración de 2.50 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuánto se lee en la báscula? Ahora, lo que una báscula lee es, por ejemplo, la normal. O sea, lo que la báscula lee es el peso que nos ejerce la báscula a nosotros. Esto se le llama como normal. Eso es lo que va a leer la báscula. Lo que lee una báscula es el peso que nos ejerce ella hacia nosotros. En este caso, hacia nosotros porque somos el objeto de estudio, ¿verdad? Esa sería la fuerza normal. Y yo tengo también la otra fuerza que sería el peso, ¿verdad? Mi peso, que lo tenemos por acá. Entonces, para elaborar, esto es un dibujo, ¿verdad?
Ahora, para elaborar un diagrama de cuerpo libre, yo me voy a representar como un punto infinitesimal. Este soy yo, un punto. Entonces, y voy a ver cuáles son las fuerzas que están interactuando conmigo. Una es la fuerza normal, la fuerza que me ejerce la báscula sobre mí y va hacia arriba. Y otra es el peso, ¿verdad? Mi propio peso, que va hacia abajo. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Entonces, estas son las únicas dos fuerzas que están interactuando conmigo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la segunda ley de Newton para contestar la pregunta del inciso A. ¿Cuánto lee en la báscula? Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas, en este caso, en el eje Y, es igual a la masa por la aceleración en Y, o sea, la aceleración que tiene todo el elevador. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que voy a tomar acá? Pues son las fuerzas que tengo en mi diagrama de cuerpo libre. Y yo tengo, ¿verdad?, que voy a tomar el eje Y positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces, ¿qué tendría? Tendría que la normal menos el peso va a ser igual a la masa, en este caso la masa por la aceleración. Listo, ahora lo que yo quiero saber es el valor de la normal, ¿verdad? Entonces voy a despejar para la normal. Entonces la normal tendría que es m a sub y más el peso. Ahora vamos a ver si yo conozco todas estas constantes. Por ejemplo, la masa, vamos a ver cuáles son los valores que me da acá el ejercicio. Dice que la persona recuerda que su peso normal es 625 newton. Entonces lo que ya me está dando el ejercicio es W, ¿verdad? El peso de la persona, que son 625 newton. ¿Qué es lo que tengo por acá? Ahora, yo sé que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, si se fijan, acá yo tengo una masa, que es la masa de la persona, pero yo únicamente tengo el peso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que esta masa la voy a reemplazar por el peso. Entonces tengo que masa es igual a W entre. Entonces, reemplazando eso, tengo que la normal, entonces va a ser igual a W entre G por la aceleración en Y más W. Sacando del factor común el peso, tengo que el peso sería entonces igual a sub Y entre G más 1. Ahora, yo sí tengo ahora todos estos valores, ¿verdad? Tengo A sub Y, perdón, tengo A sub E, 2.50 metros sobre segundo. Acá voy a hacer una pequeña corrección, porque yo acá le había colocado A sub Y, y esta es la aceleración que tiene el, el elevador. Entonces, esta es la aceleración que tiene el elevador, y yo le había colocado A sub Y. En realidad esto es A sub E, porque es la aceleración con la que se mueve el sistema, o sea, yo y el elevador y yo.
Entonces vamos a corregir esto. Entonces ya lo tenemos bien. Ahora voy a reemplazar los datos que tengo. Entonces A sub E es 2.50 metros sobre segundo. El peso es 625 newton. Entonces tengo que la normal sería entonces 625 newton por A sub E, 2.50 metros sobre segundo al cuadrado. Entre G, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, más 1. Entonces esa normal a mí me da que es igual a 784 newton. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, ustedes ven que el peso normal de esta persona es de 625 newton. Y si ven acá, lo que a mí me lee la báscula es 784 newton. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos en un elevador hacia arriba, nosotros de alguna forma nos sentimos más pesados. A eso le llamamos un peso aparente. Y eso es debido a la aceleración que tiene el elevador hacia arriba, ¿verdad? Que eso hace que nosotros sintamos un peso aparente mayor, ¿verdad? Que a veces hasta tendemos hasta agacharnos un poco cuando el elevador comienza a subir. Al contrario, ¿verdad? Si el elevador fuera hacia abajo, entonces nosotros nos sentimos un poco como más livianos, ¿verdad? Si el elevador fuera hacia abajo, entonces este valor sería menor que este valor, ¿verdad? Porque la aceleración iría hacia abajo, entonces nos sentiríamos más livianos. Bueno, entonces eso con respecto al inciso A. Ahora el inciso B, vamos a ver qué dice. Si usted sostiene desde el inicio un paquete de 3.85 kilogramos con una cuerda vertical ligera, ¿cuál es la tensión en la cuerda una vez que el elevador comienza a acelerar? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Para contestar el inciso B, vamos a hacer de nuevo el dibujo y le vamos a agregar algo extra, ¿verdad? Entonces igualmente estábamos aquí, ¿verdad? En la báscula, solo que ahora ya no nos va a interesar esa báscula. Pero ahora que tenemos, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Entonces yo voy a tener algo así. Yo con mis manos voy a tener agarrada una cuerda y voy a tener un paquete colgando por acá. Entonces yo quiero conocer la tensión que siente esta cuerda debido al peso de ese paquete. Entonces yo voy a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre, pero enfocado en el paquete. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo, verdad? Yo voy a tener siempre la aceleración del elevador hacia arriba. Voy a tener una aceleración debido a la gravedad que es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuál es el dato extra que me dan por acá? Entonces el dato que me dan por acá
es que el paquete tiene una masa de 3.85 kilogramos y me preguntan la tensión. Entonces la masa de ese paquete, la masa del paquete es de 3.85 kilogramos. Entonces, para elaborar el diagrama de cuerpo libre, en el paquete, ¿verdad? Aquí lo voy a colocar en el paquete. Tenemos, ¿verdad? Representamos el paquete aquí como un punto. Entonces tendríamos acá el peso del paquete hacia abajo. Tendríamos hacia arriba la tensión de la cuerda. Y esas serían las fuerzas que están interactuando con el paquete. Entonces voy de nuevo y con la segunda ley de Newton tenemos lo siguiente: la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a la masa por la aceleración del elevador. La aceleración del elevador, ¿verdad? Porque es la aceleración del sistema. En este caso, esta aceleración A sub Y la coloco acá, ¿verdad? Porque siempre es una aceleración que cualquier objeto va a experimentar si está en la Tierra, ¿verdad? Pero en este caso la aceleración del elevador va hacia arriba y es una aceleración A sub E, que es 2.50 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces acá la sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por la aceleración del elevador. Ahora la sumatoria de fuerzas en Y las tomo de mi diagrama de cuerpo libre. Entonces tendría tensión menos el peso del paquete igual a la masa. En este caso, ¿verdad? Igual sería la masa del paquete, ¿verdad? Porque es lo que yo estoy considerando acá. Sería la masa del paquete por la aceleración del sistema, ¿verdad? Tanto como la persona, el elevador y esta masa tienen la misma aceleración, ¿verdad? Porque es el mismo sistema. Entonces yo lo que quiero conocer es la tensión en la cuerda. Despejo para la tensión, la masa del paquete, aceleración del elevador, más el peso del paquete. Ahora, yo solo tengo la masa del paquete, ¿verdad? Pero ya habíamos dicho que el peso del paquete es igual a la masa del paquete por la gravedad. Entonces, sustituyendo tenemos la masa del paquete, la aceleración del sistema más la masa del paquete por la gravedad. Entonces, sacando el factor 1, la masa del paquete, me queda la aceleración del elevador más la gravedad, y esto sería 3.85 kilogramos por la aceleración del elevador, 2.50 metros sobre segundo al cuadrado, más G, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí deben de recordar de que G siempre es positiva, ¿verdad? Acá la aceleración debido a la gravedad es negativa, pero G es solo este valor que está acá. O sea, la aceleración en Y es igual a menos G, ¿verdad? Pero G siempre es 9.8 metros
sobre segundo al cuadrado. Entonces, introduciendo estos valores a la calculadora, me da a mí que este valor es igual a 47.3 newton. Entonces, esta sería la tensión que siente la cuerda en este sistema. Por ejemplo, ustedes pueden notar que si el elevador está en reposo, esta aceleración sería igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, si esa aceleración es igual a 0, o sea, este término de acá, entonces la tensión que va a sentir esa cuerda va a ser menor que 47.3, sería 3.85 por la gravedad únicamente. Entonces, en un sistema en reposo, la tensión sería menor. Y en este caso, como la aceleración va hacia arriba, entonces la tensión aumenta. Ahora, si el elevador fuera hacia abajo, la tensión en la cuerda disminuiría porque esta aceleración sería negativa, ¿verdad? Entonces, podemos ver esos otros aspectos también, ¿verdad? Y bueno, con eso concluimos la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido y cualquier duda que tengan, pues me pueden hacer saber.